Estoy fuera de la iglesia. La claudicación. No se asusten, como siempre los títulos intentan expresar en alguna síntesis, adelantar la temática, no pueden decirlo todo. Intentan también ser llamativos, ¿no? Para captar la atención. Estoy fuera de la iglesia. La claudicación. Algunas veces comparto y lo he expresado también en algún video, en otro momento, uno se siente extraño, como si no pudiese reconocer en la iglesia de hoy, la iglesia en la que ha nacido, se ha criado, se ha formado, se ha desarrollado, y uno experimenta cierta confusión, cierta orfandad. Y entonces hoy quisiera conectar, me parece, con tantos cristianos católicos que a veces se sienten así como fuera de la iglesia. Y no me refiero a cristianos que por ahí eligen apartarse de la iglesia por diferentes cuestiones, porque su forma de vivir y de conducirse discrepan con criterios morales que la iglesia ha sostenido siempre, porque han tenido quizás malas experiencias, ¿no? Algunas muy dolorosas, otras incluso escandalosas, dentro de la vida de la iglesia, y han decidido tomar distancia. No me estoy refiriendo a ese tipo de cristianos que voluntariamente toman distancia, se apartan, reniegan de la fe o reniegan de la iglesia. Si no, me estoy refiriendo a cristianos católicos que aman profundamente a la iglesia, que viven en la iglesia, que quieren vivir la iglesia, pertenecer a la iglesia, ser iglesia. Cristianos que, digamos, siguen viviendo en la iglesia la gracia de los sacramentos, comenzada por el bautismo. Cristianos que siguen sujetos a la fe de la iglesia, profesan la fe de la iglesia, que comparten la misma escritura, la misma Eucaristía, el mismo espíritu, que están sujetos también a la autoridad del romano pontífice, del obispo, del párroco, de quien fuese, digamos, la autoridad con la que de modo más visible, más concretamente, referencian, ¿no?, la dinámica pastoral, la obediencia pastoral. Y sin embargo, cristianos que están en la iglesia, que estamos en la iglesia, que amamos la iglesia, que queremos vivir en la iglesia, que pertenecemos objetivamente a la iglesia, no pocas veces tenemos este sentido de orfandad, de sentirnos solos o fuera, o al límite, o incluso algunos que sienten que la iglesia los está empujando hacia las fronteras, hacia los límites. Yo en un momento, en un video, hablé de un análisis un poco personal, seguramente limitado, acerca de como 4 tendencias eclesiales en el hoy, digamos, ¿no? 4 vertientes que yo veo, y entonces decía, bueno, hay un binomio que es clásico, ya está instalado, ¿no? Como se lo llame, conservadores progresistas, tradicionalistas reformistas, derecha izquierda, como ustedes quieran, ¿no? Que en el fondo yo digo que tiene raíces más profundas, que es, digamos, la síntesis
eclesial clásica, apoyada en la reelaboración de la cultura antigua, sobre todo filosófica, y la expresión medieval del misterio de la fe, con, digamos, la recepción todavía inacabada y no sabemos si exitosa o catastrófica, quién lo sabe, el tiempo lo dirá, de la cultura de la modernidad, con sus expresiones también nuevas, teológicas del misterio, su forma nueva de expresarlo. Bien, estas dos tendencias están presentes y los que están muy afincados en estas vertientes también a veces pueden experimentar esta suerte de ruptura cuasi cismática de facto, digamos, ¿no? Y decir, bueno, si soy alguien que tengo una mentalidad muy tradicional, siento que la iglesia me está tirando para afuera todo el tiempo y que no me permite celebrar la misa, los sacramentos, como se han celebrado siempre, que me cambia la moral, que me cambia la teología para expresar la fe, el misterio, que me cambia el catecismo, me está cambiando todo y siento que me está tirando para afuera. Ahora también desde el otro lado, digamos, ¿no? Por ahí hay ese sentimiento, ¿no? Siento que la iglesia me está impidiendo, me está limitando, que yo quiero crecer, que quiero ir más allá, que quiero reformar esto, que quiero renovar lo otro, no sé qué, y todos son palos en la rueda, impedimentos, bloqueos, frenos, y que me está impidiendo y que la iglesia me está impidiendo desarrollar y me está tirando fuera. Ven, creo que en esas dos vertientes, tanto conservadores como progresistas, tradicionales o tradicionalistas y reformistas, renovados, también experimentan orfandad, digamos, ¿no? Porque experimentan la dificultad, digamos, en esta dicotomía que se vive a veces, ¿no? Y como decía en aquel video, hay toda una iglesia silenciosa, que yo creo que es la mayor parte de la iglesia, de los fieles en la iglesia que peregrinan la historia, para ser exactos, ¿no? Ya sabemos que la iglesia es mucho más que esta estadio de los que peregrinamos en la historia hoy. Pero digo, de los que estamos hoy caminando en la historia, en la iglesia peregrina, militante, transeúnte, en camino, como quieran llamarla, bueno, me parece que la iglesia silenciosa es un espacio inmenso de fieles, ¿no? No sabemos qué piensan, qué sienten, no se expresan, suelen ponerse al margen, quedarse callados. No sabemos si les interesa, si tienen pasión por la iglesia o si están atrincherados, atemorizados y no son capaces de soportar el conflicto, la conflictividad de este tiempo. Como sea, yo creo que en esa iglesia silenciosa también hay un gran sentido de orfandad, ¿no? Como que por ahí esta iglesia que está viviendo la situación de conflicto, de dicotomía, de bandos, etcétera, se siente como muy hostil, poco hospitalaria. Y entonces correrse, preservarse, quedarse en silencio, no opinar, no decir nada, ¿no? Parece que es como una forma de autodefenderse de la agresividad que no se puede procesar. Finalmente en aquel video yo expresaba que hay otra vertiente, otro canal de la vida eclesial, del hoy, que yo llamaba la iglesia testimonial, que me parece más dispersa en varias experiencias. Digo, bueno, todos los que en muchos lugares, sobre todo en África y Asia, padecen el martirio, la persecución, verdaderos mártires y confesores de la fe, que están viviendo la fe en situaciones muy adversas y entregando su vida y padeciendo concretamente un montón de consecuencias por ser cristianos.
y otros quizás que yo identificaba con los que durante la pandemia del 2020 o 2021 han tenido una actitud más clandestina. Depende de los lugares del mundo, la iglesia ha sido más impedida o menos impedida de celebrar los sacramentos, de reunirse para el culto, de reunirse para la vida fraterna. En general ha podido desarrollar alguna actividad caritativa, pero en cuanto a la fe, a la vivencia de la fe y la celebración de los sacramentos, a veces ha estado muy impedida. Yo he vivido en un país, en ese momento en Argentina, que es mi país de origen, que creo que ha sido de los más impedidos para vivir la fe, casi un año y medio, o entre un año y medio y 2 años, de una cuarentena rigurosa que impedía, por ejemplo, la vivencia de los sacramentos, que te obligaba a quedarte en tu casa o a la clandestinidad, digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que muchos de los que hemos intentado vivir de una forma testimonial ese tiempo de la pandemia, también hemos experimentado alguna orfandad cuando, digamos, se retomó la práctica sacramental, la disciplina de los sacramentos, las celebraciones como si nada. Yo personalmente no pensaba que había que hacer digamos, no sé, declarar un juicio de apostasía a todos los que no participaban de la Eucaristía, porque eran los obispos mismos los que los dispensaban del precepto. Por lo tanto, en todo caso habrá que juzgar si los obispos fueron prudentes e imprudentes en los tiempos, en las formas de dispensar de los sacramentos y del culto dominical. Pero, digamos, volver como si nada hubiera pasado hacía percibir que, bueno, si la Eucaristía no está durante mucho tiempo en la iglesia, si no está el domingo, da lo mismo. Eso no es esencial, no es centrada en la vida de la fe cristiana. Y aquí me parece que muchos hemos dicho, no, pero aunque sea hagamos un gesto penitencial, hagamos una rogativa a Dios, introduzcamos un sacramental, alguna acción sagrada, litúrgica, hagamos algo para que no percibamos que da lo mismo, ¿no? Pero nada de eso pasó, ¿no? Y la gente no volvió como estábamos antes a los sacramentos y a la vida del culto y a la participación dominicana en la Santa Misa. Y uno nota que no volvieron mejor, como tantas veces decía, ¿no? Que iba a ser un gran retiro espiritual la pandemia, sino que volvieron más débiles, más fríos, más superficiales, espiritualmente hablando, y que se fue degradando la vida de la iglesia, la potencia, la experiencia de la gracia en la iglesia, ¿no? Y también es cierto que algunos que han vivido testimonialmente el tiempo de la pandemia, algunos también pueden haber sentido más que aplaudidos o que le han agradecido, mirá, te doy gracias porque has mantenido el testimonio de la fe. Más bien se han sentido objeto de resentimiento, de recelo. Tú que permaneciste en la Eucaristía, tú que permaneciste con la iglesia medio abierta, medio cerrada, clandestinamente, tú, mientras todos ahora estaban en la casa, tú, ¿no? Como acusando a los que habían estado en una situación más testimonial, recelosos, ¿no? Y a veces han experimentado consecuencias también, ¿no? Así que también han experimentado como una cierta orfandad, es decir, bueno, intentar mantener el testimonio de la fe, intentar atender a los pobres, la caridad, eh, ofrecer clandestinamente la unción de los enfermos, a los moribundos, aún por esas causas de la pandemia y ese virus misterioso.
o celebrar exequias o responsos de, de, de fallecidos de un modo ilegal o clandestino, la iglesia no te lo agradece, la iglesia parece que te lo reclama, como si hubieras hecho algo mal. Y te da un sentido de orfandad también eso, ¿no? Alguna vez yo he dicho en algún video personal con mucho cuidado, con mucha prudencia, que yo durante mucho tiempo de mi vida he experimentado una iglesia que era madre y esposa. No solo con fe, con el sentimiento de fe, sino también, digamos, hasta emocionalmente, afectivamente. La iglesia madre, mi madre, la iglesia esposa, la esposa de Jesucristo. Pero he dicho con mucho cuidado, con mucha prudencia, que en algún tiempo más bien me he encontrado con la empresa, ¿no? Con la organización. Sin esas notas tan claras de maternidad y de responsabilidad, sino, digamos, una iglesia que quería que no hubiera conflictos, que no hubiera problemas, que tenía un montón de reglamentos, y que en el fondo, si podías estar en una situación desfavorable, aunque no fuese por un pecado, sino que fuese quizás por ser fiel al Evangelio, te había tocado estar en una situación desfavorable, digamos, la iglesia mucho en garantía no salía tuya, ¿no? Más bien decía, acá hay un problema, digo, quiso ser santo, que se arregle. Quiso vivir un poco más heroicamente, bueno, está solo, está sola, ¿no? Porque es un problema ahora. Y también me fui encontrando a veces con ese rostro, ¿no? Más mezquino, más limitado, evidentemente, más tocado por el pecado. Me impresiona mucho a veces ver sacerdotes abandonados, consagrados abandonados, porque ya no son fecundos, porque ya están grandes, porque están enfermos, porque no son de los nuestros, porque no piensan igual que yo, porque no pertenecen al bando que está en la hegemonía de la diócesis o de cualquier otro lugar, digamos, ¿no? De la congregación. Me impresiona a veces tocar, digamos, ¿no? La dura realidad de personas que le han entregado su vida a Dios y a la iglesia y que después, digamos, se quedan solo con Dios, porque a veces parece que la iglesia, los superiores, las autoridades, no lo sostienen, digamos. Es una situación que se vive como de desamparo, de orfandad, de estar solos. Antes pertenecer a la iglesia, vivir en la iglesia te daba un ámbito de comunión, de contención, de sentir que estabas acompañado, caminando con otros. Y hoy en día, a pesar de que se habla tanto de caminar juntos, de expresarnos, dialogar, cada vez parece que es más fuerte en la iglesia peregrina la experiencia de la soledad, de la orfandad, del desamparo, de la fragilidad. Alguna vez también he comentado que una de mis primeras acciones cuando me nombraron párroco hace ya 2 décadas fue ir al Código de Derecho Canónico y marcar todas las obligaciones, los deberes y también los derechos del párroco, ¿no? Son tantas que yo dije, Dios mío, ser párroco, qué carga. Ni me imagino lo que será ser obispo, ser cardenal, ser papa. Tantas cosas, ¿no? De las que uno es responsable. Pero básicamente todas esas cosas de las que un párroco es responsable tienen que ver con el triple munus de Cristo, el triple servicio, ¿no? Santificar, pastorear, ¿no?
gobernando, animando, conduciendo y también enseñando. Y algún día también yo dije personalmente que se había roto el contrato. Y también está por allí algún video sobre la crisis de la parroquia. Porque me contrataron para santificar. Pero hoy parece que no, que santificar, hablar de santidad, no, hoy más bien es incluir todo como venga, no santificar. Me contrataron para enseñar. Pero no, enseñar no, puesto es muy difícil, la gente no entiende, aquello no sé qué, no se la compliques, así nomás. Me contrataron, lo digo entre comillas, ¿no? Me contrataron como párroco para ser el pastor, para conducir. No, no, que todo tiene que ser dialogado, que todo tiene que ser votado, que todo tiene que ser consensuado, que todo tiene que ser democratizado. Y si podés vos, desaparece que decidan otros y vos no decidas nada. Uno dice, bueno, tenemos que reescribir el Código de Derecho Canónico acerca de qué es ser párroco, porque, digamos, estamos casi contradiciendo todo lo que dice el Código. Y la orfandad de un párroco, dice, ¿no? Si yo quiero santificar y porque dije algo que era verdadero, que era evangélico, pero alguien me lo tomó mal, porque dice, ¿cómo padre me va a llamar a la conversión? Y se queja, por ahí se queja, no sé, con la autoridad y la autoridad le da la razón al que se queja y no al párroco que quiere santificar, que quiere que Dios santifique en nosotros, ¿no? Y así con cada una de las cosas, ¿no? Si enseño, ¿por qué enseña eso? Que no enseñe más. Y por él le dan la razón, que no enseñe más. Y el párroco también se siente una orfandad. Y a esto vengo, yo creo que el gran tema de la iglesia hoy que tenemos que abordar es el tema de la claudicación. Claudicar significa ceder, someterse, transigir, negociar. Lo contrario de claudicar es afirmarse, insistir, perseverar. Yo no quiero ahora definir en qué punto y en qué no, solo llamar la atención sobre este tema. Benedicto XVI yo hubiera hablado de la dictadura del relativismo, digamos. Yo simplemente digo que me parece que en algún punto como iglesia hemos claudicado. Después discutimos sobre qué hemos claudicado, sobre nuestra aspiración a la santidad. Hemos claudicado en nuestro diálogo con el mundo, hemos claudicado en anunciar el Evangelio entero, y ya no anunciamos el Evangelio íntegramente. ¿Dónde se ha producido esta claudicación? Algo se ha roto, algo ha cedido. Y ha provocado un profundo desajuste, ¿no? Y en esa claudicación surge este sentimiento de desamparo, de orfandad, de confusión, de desorden que tantos tienen en la iglesia a veces, ¿no? Es casi como si tuviéramos que diagnosticar mejor, nos cuesta un montón en medio de estas tensiones ideológicas, dónde nos estamos traicionando. Hay como un punto en el cual la iglesia que peregrina ha traicionado su identidad. Y en esa traición a su identidad y en esa claudicación, en ese ceder, en ese romperse algo y causar un temblaredal y un desajuste de un montón de situaciones, de funciones, de roles, de vínculos, empieza a aparecer la
la orfandad, el desamparo, ¿no? Ya no hay verdad, la verdad no es única, diría Benedicto XVI con su dictadura del relativismo. La inclusión total, diría yo, ha roto la moral, ha roto la aspiración de santidad y ya no se pide conversión, y esto debilita la identidad, la pertenencia a Cristo y a la Iglesia en Cristo. Bien, alguna claudicación nos ha sucedido, y lo que estamos percibiendo de esta claudicación que tenemos que identificar mejor o animarnos a identificar o a aceptar es un sentimiento de desamparo, de orfandad, de soledad en la Iglesia. Paradojal. Cuanto más hablamos de caminar juntos y cuanto más hablamos de escuchar todas las voces y cuanto más hablamos, por ejemplo, de sinodalidad, más solos nos sentimos, más aislados estamos o más queremos aislarnos, más distanciados, más desmotivados, desanimados para caminar juntos. Alguna claudicación ha introducido en la Iglesia un ámbito, un ambiente, un clima de orfandad, de desamparo, de soledad. Estamos en la Iglesia y al mismo tiempo en la Iglesia nos sentimos como solos o colocados en el perímetro, como si el mismo clima eclesial nos invitara a ponernos fuera, en los límites, en la periferia, en la distancia. Es solo un análisis limitado. Creo que con bastante anclaje en la realidad. ¿Qué nos pasa en la Iglesia que nos sentimos tan huérfanos, tan solos, tan desamparados, tan puestos en las fronteras, como expulsados hacia afuera, aislados, distanciados? Cuando todo el tiempo hablamos de diálogo y de caminar juntos, tiene que pasar otra cosa, algo más sobrenatural. Y en el fondo una claudicación, una infidelidad, que ha roto la Iglesia como espacio de comunión y de encuentro en Dios. Quizás podamos rezarlo y discernirlo. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.